Hoy el tema es en busca del avivamiento, en busca del avivamiento. Y voy a hacer un resumen de 2000 años de historia. Oiga, literalmente voy a ir como a 100 años por minuto porque tengo 20 minutos. Entonces, que Dios me ayude. Pero lo que quiero es hacer un resumen de la historia de los avivamientos, lo que el Espíritu ha hecho en la historia, en qué punto de la historia estamos y por qué hoy, en este momento histórico en que estamos, necesitamos una visitación del Espíritu Santo. Así que, ¿están listos? Muy bien. Ahora, no podemos buscar lo que no sabemos. Así que creo que un punto de partida importante para hoy es que todos tengamos un entendimiento base generalizado de lo que es un avivamiento. Así que le voy a pedir a mis amigos que me pongan la presentación y vamos a empezar este viaje. En primer lugar, un avivamiento es una visitación. Es una visitación del Espíritu Santo a su iglesia. Es la presencia manifiesta de Dios de una forma diferente, especial, intensa a la iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué nos visita el Espíritu Santo? Pasemos la siguiente. La siguiente. Para traer nueva vida. El Espíritu Santo nos visita para traer nueva vida, renovación a la iglesia. La iglesia, y vamos a verlo, cada cierto tiempo la iglesia necesita una renovación espiritual, que el Espíritu venga y traiga nueva vida al cuerpo de Cristo. Ahora, seguimos. También muchas veces al avivamiento se le llama despertar. Despertar, porque la iglesia muchas veces se duerme. La iglesia muchas veces se adormece, nos estancamos y el Espíritu viene a despertar a su iglesia, a despertar. Pero también algo muy importante, seguimos, a traer movimiento, porque usted se puede despertar pero quedarse en la cama. Pero el Espíritu no viene a despertar a su iglesia simplemente para que se levante, sino que se mueva, para que el reino de Dios se expanda, para que el evangelio sea predicado, para que todos adoren al único y verdadero Dios. Así que eso es, en términos generales, lo que es un avivamiento. Es una visitación del Espíritu para traer nueva vida, para despertar y para mover a la iglesia, impulsarla para el propósito de Dios en la tierra. Muy bien, ahora seguimos. Todo empezó acá, en este pequeño punto, en Jerusalén. La iglesia nació con un avivamiento. Así fue como empezó. Entonces vamos a ver que la historia de la iglesia y la historia de los avivamientos están entrelazadas, son parte de la misma moneda. Y quiero que vayamos a ver cómo nació la iglesia y cómo fue este primer avivamiento. Y lo tenemos en Hechos 2. Vamos a leer Hechos 2 del 1 al 5. Hechos 2 del 1 al 5. Recordemos, Jesús antes de ascender le dijo a sus discípulos que esperaran, que iban a recibir poder. Ellos estuvieron esperando y el día de Pentecostés, la fiesta de la cosecha, habían cientos y cientos de personas reunidas en Jerusalén. Y sucedió, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Esto es muy importante. No es lo mismo estar juntos que estar unánimes. Aquí podemos estar juntos, pero podemos estar pensando y buscando cosas diferentes. Pero cuando hay un mismo sentir, cuando todos buscamos lo mismo, ese es el escenario ideal para que el Espíritu nos visite. Estaban todos unánimes juntos y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones
bajo el cielo. Y esto es profético también, porque la visitación del Espíritu es para ser derramada sobre toda carne, sobre todas las naciones, y que toda lengua, tribu y nación adore al único y verdadero Dios. Amén. Ahora bien, ¿qué fue lo que sucedió? Que entonces cuando leemos el libro de Hechos fue algo lindísimo. Lenguas, dones del Espíritu, comunión, evangelismo, milagros, sanidades, el Espíritu operando en su plenitud en la iglesia, multiplicación, algo maravilloso. Pero sucedió que todo se concentró en Jerusalén, todo estaba ahí. Y Dios le dijo a sus discípulos, Jesús le dijo a sus discípulos: me seréis testigos en Jerusalén, pero también en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero estaba en Jerusalén. Y entonces sucedió algo. Hubo una persecución. Y aquí esto es algo importante que vamos a ver en la historia. Las persecuciones las podemos ver de una forma negativa, pero muchas veces también son un catalizador que Dios ha utilizado en la historia para que la iglesia se vuelva a Dios y moverla. Y esto sucedió en ese momento, porque sucedió que mataron a Esteban, que es considerado el primer mártir, y hubo una persecución que hizo que la iglesia se dispersara. Y esa dispersión hizo que el evangelio llegara a lugares que no había llegado. Y entonces vemos que Felipe fue a Samaria y empezó a evangelizar a los samaritanos. Y después vino Pedro y Juan y fueron llenos del Espíritu, y la iglesia y el evangelio se empezó a expandir. Y llegaron a Antioquía, hasta una ciudad llamada Antioquía. Ahí se fundó una iglesia donde se congregaba Pablo y Bernabé. Y dice que el Espíritu Santo los envió y fueron a predicar y a llevar el evangelio por todos los lugares que en ese momento era el Imperio Romano. Así que sigamos. Entonces, todo lo que inició en ese pequeño punto ahora se estaba expandiendo. Y Pablo fue a muchas ciudades de Asia, de Europa. ¿Recuerdan el etíope también que evangelizó Felipe? Llevó el evangelio al África. El evangelio se estaba extendiendo por el mundo. Ahora, durante ese tiempo, el Imperio Romano empezó a perseguir a la iglesia cruelmente. Fueron momentos muy difíciles para la iglesia. Ahí fue donde surgió el circo romano, que no eran payasos. El circo romano eran fieras y el espectáculo era que se comieran a los cristianos, los quemaban vivos. Era un tiempo muy difícil, muy complicado, pero a pesar de la persecución, a pesar de la opresión, el evangelio seguía expandiéndose y la iglesia seguía con el fuego del Espíritu resistiendo y expandiéndose. Ahora sucedió algo que parece bueno, muchos años después, cientos de años después, y fue que la persecución terminó. Pero eso hizo que de cierta forma la iglesia se adormeciera por muchos años, porque entonces lo más importante eran las posiciones, lo más importante era la infraestructura, lo más importante eran otras cosas. Y algo muy importante que sucedió: la Biblia dejó de ser parte de la vida del cristiano normal. Y hubo un tiempo ahí que sucedió, y aquí me voy a saltar un montón de años de historia y vamos a llegar a un punto importante. Seguimos. La siguiente, la Reforma Protestante. La Reforma Protestante que hizo que otra vez la Biblia, la palabra de Dios, fuera parte de las personas, del pueblo común. Y aquí hay algo muy importante, queridos hermanos. Si queremos ser llenos del Espíritu Santo, primero tenemos que ser llenos de la palabra de Dios. Cuando somos llenos de la palabra de Dios, ese es el punto de partida para que deseemos ser llenos del Espíritu Santo. Y eso sucedió, la gente volvió a la palabra, la gente leía su palabra, y en eso se dieron cuenta que necesitaban algo más, una experiencia con el Espíritu. Y entonces nació el movimiento espiritual de la Reforma. Pasemos a la siguiente, que es conocido como el pietismo. El pietismo fue el movimiento espiritual que hizo que la gente otra vez deseara ser lleno del Espíritu Santo. Y la gente buscaba y buscaba. Ahí nació una iglesia que se llamaba la iglesia de los moravos, la iglesia de Moravia. No Moravia aquí, ¿verdad? En República Checa. Fue una iglesia que fue llena del Espíritu Santo, fue perseguida, pero fue una iglesia que buscaba intensamente al Espíritu. De hecho, se dice que los moravos fueron los primeros que instauraron las cadenas de oración, lo que hoy conocemos como cadenas de oración. Claro, nosotros hacemos cadenas de oración de un día, de un fin de semana, un mes, exagerado.
Ellos hicieron una cadena de oración de 100 años. Oiga usted. Era algo impresionante. Dice que un día ellos empezaron a llevar el evangelio por el mundo y un día un joven inglés se unió a un viaje con ellos. Iban en el barco y resulta que el barco se estaba hundiendo. Y este joven inglés, que era un joven que estaba buscando la santidad con toda su alma. De hecho tenía un club con su hermano y sus amigos, les decían el Club de los Santos. Y él estaba ahí en ese viaje y ya se iba a hundir el barco y dijo: hasta aquí llegamos. Y en eso los moravos empiezan a orar y a cantar himnos y alabanzas. Y dice: ¿y quién es esta gente? ¿Cómo tienen tanta fe? ¿Cómo tienen tanta intensidad en medio de este momento tan difícil? Y eso lo marcó de por vida. Y volvió después a Inglaterra. Y pasemos la siguiente. Y este joven se llamaba John Wesley. Y entonces él volvió y junto con otros dos hombres, George Whitefield, Jonathan Edwards, inició lo que se conoce como el Gran Despertar. El Gran Despertar. Y entonces vivo todo un gran avivamiento que empezó en Reino Unido y llegó hasta Estados Unidos, que recuerden, en ese tiempo era todavía una colonia británica. Y entonces hubo un gran despertar, la iglesia despertó, otra vez el Espíritu visitó a la iglesia y ese fue un despertar increíble que duró más de 100 años. Y el evangelio empezó a ir a otros lados y el evangelio llegó a la India, el evangelio llegó a la China, es decir, donde por muchos años había estado dominado por el hinduismo, por el budismo, entró el evangelio, porque nada detiene al Espíritu Santo cuando se mueve. Amén. Y entonces era algo increíble, mundial. Y uno de los países donde se dio este avivamiento era Gales. Y resulta que en Gales hubo un avivamiento impresionante. Pero sucedió que en Gales se apagó el fuego y empezaron a entrar ideas dentro de la iglesia como el darwinismo, que era la idea de que Dios no era el creador de las cosas, las ideas de Freud en ese momento, y la iglesia se secó, el fuego se apagó y empezaron a ver alcoholismo, empezó a haber maltrato, empezó a haber violencia familiar. Era una cosa espantosa. Y bueno, eso sucedió ahí, sigamos, y vino el siglo XX. Les digo una cosa: síganle en la pista al Espíritu. Síganle en la pista al Espíritu. Porque entonces resulta que una de las clases trabajadoras que eran más maltratadas en Gales eran los mineros. Eran maltratados, explotados. Y había un joven minero muy humilde, casi sin educación, pasemos la siguiente, llamado Evan Roberts. Y este hombre humilde fue el instrumento que Dios utilizó para iniciar la chispa, una chispa que iba a encender el mundo entero. El mundo entero, porque vean lo que sucedió que en Gales vino este avivamiento, las cantinas cerraron, quebraron, porque ya nadie tomaba. Las familias se restauraron, los policías no tenían que trabajar y entonces eran los coristas de la iglesia. Alaba al Señor. ¿Cuántos quieren ver eso? Fue algo impresionante y esa fue la chispa, porque luego inició esto en Gales y vean, sigamos. Luego hubo un avivamiento en California, el avivamiento de la calle Azusa, un avivamiento impresionante también. Luego en 1907 un avivamiento en Corea, un país budista, confucionista, y ahí también vino el poder del Espíritu. Y ese avivamiento trajo un mover de oración que todavía se mantiene hasta hoy, más de 100 años después. Es algo impresionante. Y luego hubo un avivamiento en Chile, Sudamérica. Vean el movimiento mundial, qué impresionante, en Valparaíso. Y luego hubo un avivamiento también, seguimos, luego en el corazón de África, en Ruanda, un avivamiento. Y luego también hubo uno en Escocia, en 1949, y aquí es donde se pone bonito la cosa. Uno de los avivamientos más impresionantes del siglo XX se da en el país musulmán más grande, en Indonesia. En una pequeña isla muy cerca
de Australia llamada la isla de Timor, y ahí cayó con poder el Espíritu Santo. Y vean dónde es, de este extremo del mundo. Y ese fuego se empezó a propagar y a propagar y a propagar. Y un día, vean qué lindo cómo trabaja el Espíritu. Un día unos sacerdotes católicos en Francia se reúnen para un retiro espiritual. Y dicen, vamos a estudiar Hechos 2. Y los visitó el Espíritu. Y ese fue el inicio del movimiento carismático. Y entonces ese fuego muy pronto cruzó el charco, porque al Espíritu nada lo detiene. Cruzó el charco y llegó a América Latina. Ya en los 70s el fuego de Dios estaba en América Latina, y un grupo de jóvenes en un pequeño país llamado Costa Rica fueron llenos del fuego de Dios y formaron una pequeña comunidad cristiana, Shalom. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Vean cómo se ha movido el Espíritu cómo se mueve. Y entonces nació Shalom y seguimos, y llega al final los años 90 y empieza un fuego en una ciudad en el norte, Toronto, Canadá. Un fuego increíble del Espíritu, un avivamiento, una visitación que empieza a ir de norte a sur, empieza a correrse y llega a Costa Rica. Y en el año 1996 viene una visitación sobre Shalom. Y todos los que recuerdan esa época recuerdan la visitación, las manifestaciones del Espíritu, los cultos, las filas. No se podía ni predicar. Era una visitación increíble, y una multiplicación y una cosecha histórica vino sobre la iglesia. Y entonces venimos al siglo XXI. Siglo XXI. Pasamos. Y el siglo XXI trae cosas nuevas. Un nuevo nombre, Ciudad de Dios, y un nuevo lugar donde estamos hoy. Aquí estamos. Aquí Dios nos trajo y aquí estamos. Y este es el punto histórico donde estamos. Hermanos, la historia de los avivamientos y del mover del Espíritu es una historia fascinante, maravillosa, increíble, que ha marcado generaciones, que ha marcado al mundo. Pero hoy estamos, vean que ahora les decía, no había pasado la primera década del siglo XX y ya había habido un fuego de Dios por todo el mundo. Pero este siglo XXI llevamos 22 años y estamos esperando todavía una visitación del Espíritu. Amén. Ahora quiero decirle algo. En estos 20 años, 22 años que llevábamos, el mundo ha cambiado más rápido de lo que cambió en 100 años en el siglo XX. Los cambios cada vez son más rápidos. Pero también hay algo que Dios me habló y que quiero compartirle con ustedes en este momento. Como nunca antes también Babilonia se ha movido en el mundo. Y cuando hablo de Babilonia me refiero que Babilonia era un imperio que operó en un espacio de tiempo y lugar específico, pero es un movimiento espiritual que operaba desde los tiempos de Abraham. De hecho, Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, que era donde se inició el imperio de Babilonia. Y Juan nos cuenta en su visión del Apocalipsis que Babilonia va a operar hasta el final de los tiempos, oponiéndose al reino de Dios, trayendo confusión, porque Babilonia viene de Babel, confusión. Lo que está sucediendo hoy en el mundo es Babilonia trayendo confusión. Y los cambios tecnológicos y las ideologías han traído que cada vez la brecha generacional se abra más y más y más y más, y las familias estén más divididas. Y a veces pareciera que las nuevas generaciones hablan otro idioma, Babel. Pero Hechos 2, del 15 al 18. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día.
Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Si hay algo que va a traer unidad en las generaciones, es el derramamiento del espíritu. Niños, jóvenes, adultos mayores, todos llenos del Espíritu Santo. Experiencia y juventud trabajando juntas, unidas para extender el reino de Dios. Quitando la confusión, quitando la división que el mundo ha querido poner, para que vayamos en pos de lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer en este mundo. Y quiero decir algo más para cerrar esta introducción. Algo que utilizaba Babilonia era una estrategia que se llamaba el sitio. El sitio era que acorralaban las ciudades, no dejaban que nadie entrara, que nadie saliera, y las intimidaban hasta que se rindieran. Cuando ya no podían resistir, se rendían y entonces la destruían. Lo que les quiero decir de parte del Espíritu: la iglesia está siendo sitiada. Nos están acorralando. Nos están intimidando. Y así como estamos, no vamos a poder resistir. Buscar el avivamiento, mis queridos hermanos, más que un deseo, es una necesidad, es una urgencia. Lo necesitamos. No solamente para resistir, sino para trascender y ser la iglesia que realmente sea luz y sal en este mundo de oscuridad y de maldad. Porque así como ha crecido la maldad, así será también la visitación y el poder que recibirá la iglesia. Eso es lo que necesitamos. No es simplemente un deseo, no es simplemente algo que se nos ocurrió. Lo necesitamos, lo urgimos, y sobre todo las nuevas generaciones. Necesitamos que las nuevas generaciones tengan su propia experiencia con el Espíritu, que los marque y que los prepare para los retos del futuro. Las nuevas generaciones tienen que ser visitadas por el Espíritu Santo. Así que este es el momento histórico en el que estamos. Y si le pusiéramos una introducción a este momento de la historia, podríamos decir: era el año 2022. La iglesia estaba acorralada, la iglesia estaba amenazada, parecía que no iban a poder resistir, pero los visitó el Espíritu. Esa es la historia que está por contarse, y yo quiero que todos aquí seamos parte de esa historia. No simplemente contar historias ya, ser parte de la historia que el Espíritu va a escribir con la iglesia en estos tiempos. Amén. En los posteriores días derramará su Espíritu. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Fuego del Espíritu. Vamos, denle un aplauso al Señor. Vamos, que aquí algo va a pasar. Los cielos están listos. Oh, si rompieran los cielos y descendieran, y a tu presencia los montes se derritieran. Desciende, Señor, sobre esta nación con poder. Haz lo que tienes que hacer en medio nuestro, que vamos a escribir la historia nuevamente en el nombre de Jesús. Ya hay una unción aquí. Habacuc dijo estas palabras, capítulo 3. Hay una unción tremenda aquí. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira
acuérdate de la misericordia. Aviva tu obra. Y así iban clamando los salmistas también. Salmo 91. No voy a enseñar. Ya la unción está aquí. Esto es nada más de meterse ahí. Vamos a ver, Padre bueno, vamos. Métase ahí en la nube, vamos. Existen los avivamientos. Pastor Jorge dijo frases contundentes. Tienes que conocer lo que es para pedirlo. Y está demostrada una historia que Dios ha descendido y está moviendo un pueblo por algo que no sabemos del todo a buscarlo. Ahí donde usted está, sea lleno del Espíritu Santo. Sométase ahora donde quiera que se encuentre, en este salón, donde quiera que esté. El Espíritu ya está llenando este lugar de una forma extraordinaria. La nube de Dios ya está llenando este lugar. Cada uno beba. Ahí está. Se está sirviendo. Está la mesa servida. La mesa está servida. Ya está cayendo la lluvia de bendición sobre su vida. Beba, llénese. Es un momento que no le pase como aquellos que Jesús dijo: nunca conociste el día de la visitación, sino métase allí.